Buenas tardes, soy Victoria Gutiérrez. Junto al doctor Fernando Machado le damos la bienvenida al simposio SUC ACC, llamado Prevención Secundaria. Estamos tratando bien a nuestros pacientes. Aquí tendremos el agrado de escuchar al doctor Eugene Yang, director médico del Centro de Especialidades de la Universidad de Washington, codirector del Programa de Prevención de Bienestar Cardiovascular de Medicina de la misma universidad, especialista en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y de los trastornos lipídicos, y también realiza investigaciones sobre nuevas terapias para reducir el colesterol en pacientes con enfermedades coronarias, que él nos hablará hoy de las nuevas terapias en lípidos. Posteriormente, la doctora Pamela Morris es directora médica del Programa de Prevención en Cardiología de la Universidad de Duke, ahora el Duke Center for Living, especialista en prevención de enfermedades cardiovasculares y lipidología clínica. Es consultora de la Clínica de Salud Cardiovascular de la Mayo Clinic, y la doctora Morris dirige el programa de salud cardiovascular en la Universidad Médica de Carolina del Sur y es codirectora del Women's Health Care. Nos hablará ella posterior sobre la reducción de la hipertrigliceridemia. También contamos con la participación del doctor Óscar Bacino, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, ex docente de la Cátedra de Cardiología de la UDELAR y jefe del Departamento Clínico de Cardiocentro de la Asociación Española. Una breve introducción. Sabemos que los pacientes que ya presentan un evento cardiovascular están en riesgo de sufrir otro, y uno de los principales desafíos que tenemos los médicos es conocer el riesgo residual de nuestros pacientes y así poder reducirlos. Tenemos diferentes factores que influyen en este riesgo residual: el riesgo trombótico, el riesgo inflamatorio, el riesgo metabólico y el riesgo lipídico con sus tres patas: riesgo relacionado al colesterol LDL, riesgo relacionado a la hipertrigliceridemia y riesgo relacionado a la lipoproteína A. El LDL es la causa de la enfermedad cardiovascular, es el que inicia la cascada proinflamatoria y proaterogénica, dando lugar a la placa de ateroma. Por lo tanto, sigue siendo el objetivo principal en el tratamiento de los lípidos. Pero a pesar de eso, cuando tenemos el LDL controlado en los valores que nos indican las guías, seguimos teniendo un riesgo residual fundamentalmente asociado con los triglicéridos. Esto es así porque las partículas remanentes del LDL cargadas de triglicéridos también son proinflamatorias y proaterogénicas, por lo tanto triglicéridos elevados también es riesgo cardiovascular asociado. Y ahora, sin retrasar más, le damos la bienvenida al doctor Eugene Yang y escuchamos su presentación. Gracias por la invitación para hablar contigo. Yo olvidé mucho de mi español, entonces voy a hablar en inglés. Gracias. Hoy les voy a hablar un poco sobre la actualización de terapias hipolipemiantes y quiero agradecer al Congreso Uruguayo de Cardiología por su amable invitación. Estas son mis declaraciones de interés, ninguno de ellos es relevante para lo que vamos a hablar hoy. Y lo que me gustaría hacer en los próximos 10 o 15 minutos es revisar el estado actual de la enfermedad cardiovascular en Uruguay. Voy a revisar las recomendaciones actuales de la guía de colesterolemia publicadas por la American College of Cardiology y la American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología. Luego hablaremos de algunas de las nuevas terapias hipolipemiantes y finalmente algunos puntos para llevarse a casa. En Uruguay sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y la hiperlipidemia y el colesterol LDL elevado es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular. Si bien los niveles de lípidos han mejorado con el tiempo en Uruguay y otras partes de América del Sur, estos niveles no se han acercado a las mejoras que hemos visto en otras partes del mundo, incluidos Estados Unidos y el norte de Europa. Cuando miramos los datos del IHME de aquí en la Universidad de Washington, se puede ver que la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son las principales causas de muerte en Uruguay. Y luego, cuando observemos los factores de riesgo específicos y lo que determina la mayoría de las muertes y la discapacidad, se puede ver que el colesterol LDL alto ocupa el 7º lugar entre las causas de y mortalidad. Cuando luego miramos las tendencias en los niveles de lípidos en Uruguay, aquí vemos desde 1980 hasta el 2020 y ven que ha habido una especie de tendencia hacia un colesterol total más bajo y colesterol no HDL
aquí en los hombres, así como una tendencia similar en las mujeres. Pero luego, si miramos a América del Sur y comparamos las tendencias en Uruguay contra los Estados Unidos, se puede ver que la tendencia es en realidad mucho más importante durante ese periodo de tiempo en los Estados Unidos, mientras que en Uruguay esa transición de los niveles de lípidos es un poco más plana. Así que revisaré brevemente las pautas de colesterolemia de el American College of Cardiology y la Asociación del Corazón, ya que esta es la guía de nuestros tratamientos, es lo que guía nuestro tratamiento de pacientes para prevención primaria y secundaria. Estas pautas se publicaron para la prevención primaria en 2019, solo que nos centraremos en el grupo objetivo, que son los pacientes entre 40 y 75 años. Y categorizamos a los pacientes utilizando la ecuación de corte agrupada para clasificar a los pacientes en categorías de riesgo bajo, intermedio o alto. Y pueden ver que cuando hay alguna indecisión clínica que hace difícil decidir qué hacer, en ciertos casos hacemos algunos estudios adicionales, como la puntuación de calcio, que se puede usar para proporcionar alguna discriminación de riesgo adicional. Cuando observamos las pautas de prevención secundaria, para aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica manifiesta, establecida en los Estados Unidos, las pautas son muy concretas sobre la transición o el inicio de la terapia. Por lo tanto, pueden ver que para los pacientes que tienen un alto riesgo o aquellos que no tienen un riesgo muy alto, la terapia con estatinas de alta intensidad es el tratamiento en primera línea. Si los pacientes no están logrando sus metas de LDL pese a la terapia máxima con estatinas, la ezetimiba se considera un tratamiento de segunda línea. Y finalmente, pacientes de muy alto riesgo donde LDL objetivo es inferior al 70, entonces ahí es donde un inhibidor de PCSK9 es una opción razonable. En esta revisión reciente pueden ver que cuando observamos las pautas europeas frente a las estadounidenses, hay recomendaciones muy similares para tratar de lograr reducciones superiores al 50% de colesterol LDL desde el inicio en aquellos que se consideran de alto riesgo o muy alto riesgo. Y para aquellos en Estados Unidos que se encuentran en una categoría de riesgo intermedio, los objetivos de reducción de LDL son un poco menores. Creo que también es muy importante señalar que un desafío importante que tenemos en los Estados Unidos es que miramos la población global, no existe una calculadora de riesgo específica para hispanos o asiáticos y por lo tanto nuestra capacidad para discriminar el riesgo se complica por el hecho de que no tenemos una herramienta precisa de predicción de riesgos. Como se resalta aquí, algunos hispanos y como los mexicoamericanos en los Estados Unidos pueden estar en mayor riesgo o menor riesgo y perdemos oportunidades para estimar el riesgo con precisión, lo que crea muchos problemas en términos de cómo tratamos a estos pacientes o a quién decidimos tratar. Creo que es realmente importante señalar esto. Antes de hablar de nuevas terapias, creo que es realmente importante hablar sobre el tratamiento primario que tenemos para la optimización de los niveles de colesterolemia, que es la terapia con estatinas. Este artículo se acaba de publicar hace unos días y podemos ver que en este gran estudio de más de 600.000 pacientes, entre los pacientes de mayor riesgo, solo el 50% está recibiendo realmente terapia con estatinas y el 50% no estaba recibiendo ningún tratamiento en absoluto, contando aquellos que tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica manifiesta. Pasemos ahora a la nueva terapia de reducción de lípidos. Peter Levy publicó recientemente su revisión en el European Heart Journal analizando la evolución de las terapias hipolipemiantes. Pueden ver en el lado izquierdo muchas de estas cosas que usamos como terapia estándar con estatinas, así como otros medicamentos orales, ha sido realmente el pilar de tratamiento de muchas décadas. En la última década más o menos comenzamos a ver la aparición de anticuerpos monoclonales que se dirigen contra PCSK9 y ahora hablaremos un poco sobre algunas de las nuevas terapias que están en desarrollo, incluidos los oligonucleótidos antisentido, así como el pequeño ARN interferente, porque los temas de las terapias que destacaré son los que enumeré aquí. Y repito, es importante señalar que en el pasado el objetivo principal en el que nos hemos estado enfocando es tratar de optimizar el nivel de colesterol LDL, pero como veremos aquí en esta discusión posterior, ahora tenemos como objetivos secundarios actuar sobre el no HDL y la lipoproteína A minúscula. Entonces, cuando observamos los objetivos para la terapia hipolipemiante, como dije antes, el objetivo principal ha sido la optimización de la reducción del colesterol LDL, pero ahora sabemos que estas otras lipoproteínas B que contienen lipoproteínas, incluida la lipoproteína A minúscula, así como las lipoproteínas ricas en triglicéridos, también desempeñan un papel activo potencial en la aterogénesis y hablaremos de algunas de estas terapias en un segundo. Creo que lo que también ha surgido es que cuando ahora comenzamos a evaluar nuestras terapias que creemos que pueden tener un beneficio en la reducción de los resultados cardiovasculares, ahora
tenemos, yo diría, un espectro, una serie de formas de validar si estas terapias o estas vías van a promover una reducción en los resultados cardiovasculares. Así que claramente tenemos que comenzar en muchos casos con modelos experimentales en animales, hacemos ensayos clínicos aleatorizados, hacemos estudios epidemiológicos observacionales, pero creo que lo que ha surgido más importante en la última década ha sido hacer estudios genéticos y luego tratar mendialización. Y podemos decir con un alto nivel de certeza que la causalidad de colesterol LDL está relacionada con la enfermedad cardiovascular. Además, con los avances en biología molecular, ahora tenemos todo un espectro de nuevas dianas terapéuticas. Por tanto, la mayoría de los objetivos con la terapia con estatinas u otros medicamentos orales han sido a nivel de proteínas y moléculas pequeñas que bloquean vías específicas. Y como pueden ver, con el tiempo ahora hemos desarrollado terapias que explotan el ARN mensajero o incluso el ADN como formas de tratar de dirigirse al tratamiento de la terapia lipídica. Así que destacaré algunas de las terapias que ahora están disponibles, por lo menos en Estados Unidos. El ácido bempedoico fue aprobado hace varios años como un complemento de las terapias con estatinas tolerada al máximo para pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota o que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Y esta molécula particular inhibe la ATP citratoliasa, que está aguas arriba de la HMG coenzima A reductasa, donde la terapia con estatina funciona para inhibir la síntesis de colesterol y, como pueden ver, reduce los niveles de colesterol LDL hasta un 25%. Está disponible en los Estados Unidos como una combinación con ezetimiba y puede reducir el colesterol LDL hasta casi un 40%. Otras cosas que son únicas de este medicamento es que es más específico del hígado que las estatinas y por lo tanto tal vez tenga menos de los efectos secundarios relacionados con el músculo que a menudo vemos. Hay algunas precauciones en especial, por ejemplo puede aparecer hiperuricemia, especialmente en quienes tienen antecedentes de gota, también la rotura de tendones es posible y se puede ver que hay algunas interacciones medicamentosas en términos de las dosis de simvastatina y pravastatina que podríamos usar simultáneamente. Inclisiran es un pequeño ARN interferente que reduce la síntesis de PCSK9 que fue aprobado en Estados Unidos recientemente y también es un complemento de la terapia como con estatinas y se puede usar en pacientes también con hipercolesterolemia familiar heterocigota o aquellos con ASCVD manifiesta que requieren una reducción adicional de LDL para optimización. Uno de los beneficios es que se necesita una inyección subcutánea 2 veces al año que puede reducir los niveles de colesterol LDL de manera sostenida hasta un 50%. Creo que la clave que probablemente todavía está inhibiendo el uso de esta terapia es el hecho de que el ensayo de prevención secundaria, el estudio Orion 4, aún no ha sido publicado, lo que puede guiar esto como una opción potencial para el tratamiento de los pacientes. Pasando a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como dije anteriormente, tenemos diferentes vías que parecen promover la aterogénesis. Sabemos que las lipoproteínas ricas en triglicéridos, incluidas la lipoproteína remanente, como los kilomicrones, VLDL e IDL, promueven la aterogenicidad debido a la entrega de colesterol a las células espumosas y tienen un efecto proinflamatorio. La lipoproteína lipasa se ha observado como un regulador clave de los niveles de triglicéridos y libera ácidos grasos libres de los triglicéridos, reduciendo las concentraciones de triglicéridos. Y también de los estudios mendelianos, así como los estudios WAS, o sea, de asociación de genoma completo, ha habido varios genes identificados asociados con aumento de las tasas de eventos cardiovasculares. Y esto se destaca aquí. Pueden ver que la enzima proteína lipasa, que se asocia con la superficie de las células endoteliales, que tienen la capacidad, o esta enzima en particular tiene la capacidad de descomponer las lipoproteínas ricas en triglicéridos. A izquierda pueden ver reguladores clave de la degradación de la lipoproteína lipasa, que incluyen esta apolipoproteína C3, IPTL3 y PTL4. Así, las moléculas o tratamientos que se han desarrollado se dirigen a estas moléculas específicas que están involucradas en la regulación de los niveles de lipoproteína lipasa, de los que hablaremos, y por lo tanto esta ha sido una área de desarrollo muy fructífero para la terapia de reducción de lípidos dirigida. Evinacumab es uno de los medicamentos recientemente aprobados. Es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra la angiopoietina hepática ANGPTL3 y en un estudio que se publicó hace unos años de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota fue capaz de reducir los niveles de colesterol LDL-C en casi un 50% a través de una vía independiente del receptor de LDL y reducir los niveles de triglicéridos en un 55%, y fue aprobado en los Estados Unidos para reducir los niveles de colesterol
colesterol LDL de pacientes homocigotos con enfermedad hereditaria. Es una infusión mensual, pero como pueden ver es extremadamente prohibitivo, $450,000 al año. Ahora, es cierto que los pacientes que sufren de HF homocigota ocurren aproximadamente 1 de cada millón de personas, entonces desde el punto de vista del beneficio potencial creo que sirve hacer este tipo de análisis. Vupanorsen es un oligonucleótido antisentido dirigido contra la angiopoietina hepática ANGPTL3 y bloquea la síntesis hepática de esta molécula en particular. Y pueden ver que desgraciadamente el desarrollo de medicamentos se detuvo en enero del 2022 debido a la posible señal de seguridad y los malos resultados que se presentaron como en un ensayo clínico tardío en ACC22. Mostraron reducciones muy leves o modestas en los niveles de colesterol, no HDL y LDL, pero hubo un aumento significativo de la fracción de grasa hepática y la transaminitis. Volanesorsen es otro oligonucleótido antisentido que apunta a la apolipoproteína C3, que está involucrada en la regulación de la lipoproteína lipasa y fue aprobado por la EMA para tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar, que ocurre también en aproximadamente 1 de cada 1 o 2 millones de personas donde tienen niveles de triglicéridos superiores a 1000. Y en el estudio que se realizó para su aprobación, se puede ver que reduce los niveles de triglicéridos en un 70%. Desgraciadamente, una de las limitaciones es que provoca reacciones frecuentes en el lugar de inyección, por lo que se están desarrollando nuevas formulaciones de este medicamento que son más específicas hepáticas. Creo que hemos estado hablando de la lipoproteína A durante mucho tiempo como un marcador de mayor riesgo cardiovascular, pero hemos estado limitados por la falta de opciones de tratamiento. Por suerte, ahora sabemos que hay nuevas terapias que están en desarrollo o que se han desarrollado que pueden darnos una oportunidad para tratar este factor de riesgo conocido. Y como muchos de ustedes saben, la lipoproteína minúscula es una forma singular de colesterol LDL. La apolipoproteína A se une a las partículas de LDL que rodean la ApoB. Y los estudios de asociación de todo el genoma, así como los estudios de la teorización mendeliana, han demostrado un vínculo causal entre la lipoproteína minúscula y no solo la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sino también la estenosis de la válvula aórtica calcificada. Creo que es importante señalar que las estatinas no reducen la lipoproteína minúscula y sabemos que los inhibidores de PCSK9 y la niacina reducen los niveles de lipoproteína A en aproximadamente un 30%. Entonces, de hecho, hay un ensayo clínico en curso que mi institución está participando con Pelacarsen. Pelacarsen es un oligonucleótido antisentido que se dirige contra la apolipoproteína A minúscula y puede reducir el nivel de apolipoproteína A minúscula en un 60-80%. Y en los primeros estudios no se detectaron señales de seguridad significativas. Un ensayo de prevención secundaria llamado ensayo de lipoproteína A Horizon está en curso y como estudio de prevención secundaria que incluye a pacientes que tienen antecedentes de infarto de miocardio previo, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. El Opalciran es un pequeño ARN interferente que se dirige contra la apolipoproteína A minúscula. De manera similar, reduce los niveles de lipoproteína A minúscula hasta en un 80%, al menos en ese ensayo clínico de fase 1 y hasta aproximadamente 4 meses. Además, no hay señales de seguridad claras que se hayan identificado en este ensayo de fase 1 y en este momento hay un estudio de dosificación de fase 2 que está en curso para este tratamiento particular. Finalmente, quiero destacar el SLN360, el pequeño ARN interferente también dirigido contra la apolipoproteína A, que también se presentó en ACC 2022, un estudio de fase 1 de una dosis única ascendente con inyección subcutánea. Y se puede ver que en este ensayo, de manera similar, una reducción de casi 80% en los niveles de lipoproteína A minúscula a los 5 meses. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos en el futuro? Creo que puede haber problemas éticos en torno a la edición de genes, pero recientemente se publicó un estudio fascinante que utiliza la tecnología de CRISPR o la edición de genes para suprimir PCSK9. En un estudio en monos se puede ver que cuando usan esta modificación genética o herramienta de edición de genes, podemos demostrar reducciones en el nivel de PCSK9 de un 90% y reducciones sostenidas del colesterol LDL en un 50% a los 8 meses. Y finalmente, creo que hay estudios de vacunas en curso en modelos animales y este estudio reciente destaca el uso de este vehículo nanoliposomal que reduce los niveles de colesterol LDL hasta un 90%.
Así que los puntos para llevar a casa que quiero dejarles hoy son que sabemos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, así como en Uruguay. Las principales guías del manejo de la colesterolemia recomiendan la terapia como tratamiento primario para reducir los riesgos cardiovasculares y las estatinas son muy baratas, pero como destaqué, están subutilizadas en los pacientes donde se recomiendan y aquellos que tienen una ASCVD manifiesta. Los inhibidores de ezetimiba y PCSK9, específicamente alirocumab y evolocumab, reducen los eventos de la aterosclerosis en pacientes de alto riesgo y deben considerarse tratamiento de segunda o tercera línea para lograr los objetivos de él, especialmente las poblaciones de mayor riesgo. El ácido bempedoico y el inclisiran están aprobados en los Estados Unidos para alcanzar los objetivos de colesterol LDL en poblaciones de alto riesgo, pero no se han publicado datos en ensayos de prevención secundaria. Existen nuevas terapias dirigidas contra estas lipoproteínas ricas en triglicéridos y lipoproteína A minúscula, incluyendo oligonucleótidos antisentido y silenciadores ARN, que se encuentran en diversas etapas de desarrollo, pero las consideraciones claves van a ser el costo y el acceso a terapias que van a ser prohibitivas, especialmente en países de ingresos bajos y medios, pero también los de ingresos altos. Y finalmente, creo que en el horizonte lo que veremos es el desarrollo potencial de vacunas, así como tecnologías de edición de genes que pueden ayudar a impulsar la protección de por vida contra las vías del metabolismo del colesterol. Así que gracias por su atención y espero con interés la discusión. Muchas gracias, doctor Yang. Muy interesante su presentación, los datos que nos aportaron. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Morris con su presentación sobre tratamiento de la hipertrigliceridemia. Bienvenida, doctora Morris. Muchas gracias a los organizadores de esta conferencia por la amable invitación a participar. Así que realmente hemos tenido una muy linda introducción al concepto de la importancia de la hipertrigliceridemia en el manejo del riesgo cardiovascular y vamos a profundizar un poco más en eso durante esta presentación. Estas son mis declaraciones de conflictos de interés. Hemos hablado en la presentación inicial de la importancia del riesgo residual en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. Y como se ha comentado, este riesgo residual puede tomar la forma de riesgo inflamatorio, trombótico, riesgo asociado a la lipoproteína A minúscula. Y donde vamos a centrar nuestra atención en esta presentación es en el riesgo residual asociado con los triglicéridos elevados, particularmente en pacientes con triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. Ahora, como el doctor Yang acaba de decir, recuerden que hay una serie de lipoproteínas que contienen lipoproteínas. Lo que es más importante, tanto los kilomicrones como el LDL son inicialmente ricos en triglicéridos ApoB que contienen lipoproteínas. Sin embargo, con el metabolismo se puede ver que tanto los kilomicrones como VLDL se enriquecen con ésteres de colesterol. Y estas partículas también se vuelven lo suficientemente pequeñas, como se puede ver aquí, para atravesar realmente la pared vascular y participar activamente en el proceso de aterogénesis. También se demostró recientemente que en realidad es el éster de colesterol en estas partículas remanentes lo que se asocia predominantemente con el riesgo cardiovascular. Ahora, la mayoría de los casos de hipertrigliceridemia, particularmente entre el rango de aproximadamente 175 miligramos por decilitro hasta casi 1000 miligramos por decilitro, en realidad no son monogénicos, son poligénicos o multigénicos. Pueden ser hereditarios, pero no son uno de esos trastornos raros, infrecuentes, de por ejemplo defectos en la lipoproteína lipasa o una ApoC2 o ApoA5. Cuando los triglicéridos son mayores de 1000, las posibilidades de un trastorno monogénico aumentan efectivamente, pero estos trastornos siguen siendo bastante raros. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que estamos viendo con hipertrigliceridemia son de hecho pacientes con múltiples variantes de efecto pequeño
que tienen quizás una segunda alteración genética o factores exacerbantes. Ahora, sabemos que existe una asociación continua del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, incluso comenzando con triglicéridos en lo que se consideraría el rango normal. Aquí pueden ver a aquellos individuos con niveles de triglicéridos comparado con los del primer cuartil. Los niveles cada vez más altos de triglicéridos se asocian con un aumento del riesgo cardiovascular. Ahora, en este metaanálisis de más de 10.000 casos de enfermedad coronaria en 29 países occidentales, podemos ver que hubo una asociación entre los triglicéridos y la enfermedad coronaria con una razón de riesgo de 1.72. Ahora, este riesgo asociado con la hipertrigliceridemia persiste incluso en pacientes que están recibiendo terapia con estatinas basadas en la evidencia. Estos son datos del PROVE-IT TIMI 22. Recuerda que estos pacientes están siendo tratados con estatinas de alta intensidad, con atorvastatina comparado con pravastatina, y pueden ver a la izquierda que, como sabemos, que los LDL más altos se asocian con un mayor riesgo que el colesterol LDL más bajo. Pero en el lado derecho podemos ver que incluso en estos pacientes que están recibiendo estatinas, aquellos pacientes con hipertrigliceridemia tenían un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Ahora, ¿qué pasa con los ensayos de resultados cardiovasculares con terapia farmacológica en pacientes con hipertrigliceridemia? Yo diría que muchos de estos ensayos han sido una tremenda decepción. En primer lugar, recordamos el ensayo FIELD con fenofibrato en pacientes con diabetes. No hubo diferencias estadísticamente significativas con el tratamiento con fenofibrato. Por supuesto, hubo problemas con este ensayo en cuanto a la caída de las estatinas, a dejar de recibirlas, pero realmente no hubo un beneficio macrovascular. Del mismo modo, en el ensayo ACCORD, de nuevo con fenofibrato en pacientes con diabetes, no hay ningún beneficio estadísticamente significativo en términos de resultados macrovasculares con el tratamiento con fenofibrato. Nuestra decepción más reciente es con el pemafibrato, que es el modulador selectivo para alfa-PARM. Esto se llevó a cabo en 10.000 participantes en todo el mundo, hombres y mujeres con diabetes. Ahora, esta era realmente la población de pacientes adecuada. Se trataba de pacientes con triglicéridos elevados y colesterol HDL reducido. Pero desgraciadamente en abril de este año se anunció la decisión de no continuar el desarrollo de este medicamento para hipertrigliceridemia. La Junta de Seguridad de SMB concluyó que era poco probable que se cumpliera el criterio de evaluación primario, pero no se observaron preocupaciones de seguridad significativas. Van a seguir desarrollando este agente para considerarlo en la enfermedad de hígado graso no alcohólico y NASH. Ahora, el punto brillante en la terapia farmacológica fue el ensayo REDUCE-IT con etilo de icosapento, y todos recordamos aquí el cociente de riesgos instantáneos de 0,75, una reducción absoluta del 4.8% en el criterio de valoración primaria al agregar etilo de icosapento a la estatina basada en la evidencia, a la terapia de estatina basada en la evidencia. El número necesario para tratar aquí es 21. Ahora, el ensayo STRENGTH, por otro lado, con una combinación de EPA y DHA con los ácidos carboxílicos omega 3, no mostró un beneficio estadísticamente significativo. Así que, de nuevo, estos agentes no se recomiendan actualmente para la reducción o la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Ahora, muchos de ustedes probablemente sientan, igual que yo, que el manejo clínico de la hipertrigliceridemia es una de las cosas más difíciles y frustrantes que hacemos, en parte por la efectividad limitada de las farmacoterapias que tenemos, pero también por la increíble dependencia de la adherencia de los pacientes a la intervención en estilo de vida. En el 2021, el Colegio Americano de Cardiología publicó esta vía de consenso de expertos
sobre la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes con hipertrigliceridemia. Hablemos de algunas de esas recomendaciones, incluida la evaluación y el tratamiento de las causas secundarias de la hipertrigliceridemia. Hablaremos más en profundidad sobre la intervención en el estilo de vida. Veremos el papel de la terapia con estatinas en estos pacientes, el rol del etilo de icosapento y luego hablaré sobre el papel del fenofibrato y luego algunos de los ácidos grasos omega 3 recetados, particularmente en aquellos pacientes de riesgo de pancreatitis. Entonces, en primer lugar, es realmente importante cuando se ve a un paciente con hipertrigliceridemia evaluar las causas secundarias y considerar algunas de las enfermedades que vemos con bastante frecuencia, como el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica. Una de las más importantes es la diabetes mal controlada, lo veo una y otra vez. Ciertamente los factores de estilo de vida, como el consumo excesivo de alcohol, las dietas poco saludables, con altas en grasas saturadas y azúcares refinados, y luego los trastornos del metabolismo como el sobrepeso, la obesidad y por supuesto recordar especialmente el tercer trimestre del embarazo. Ahora, varios de los medicamentos que se usan con frecuencia también pueden contribuir a la hipertrigliceridemia. Como cardiólogos, algunos de los medicamentos que usamos con bastante frecuencia, como los betabloqueantes no selectivos, tiazida, los diuréticos de asa y luego ocasionalmente los secuestrantes de ácidos biliares. Y luego, por supuesto, en los pacientes trasplantados u otros pacientes, tacrolimus, sirolimus, ciclosporina, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para que pueden exacerbar la hipertrigliceridemia. Una cosa que quiero destacar, esto solamente es un prefacio a la importancia de la intervención en el estilo de vida. El Dr. Yang habló sobre el importante papel de la lipoproteína lipasa en el metabolismo de los kilomicrones y VLDL. Ahora, la lipoproteína lipasa es importante reconocer que es saturable y que, como se ve en esta gráfica, se puede ver que a niveles más bajos o niveles crecientes de triglicéridos, la lipoproteína lipasa es capaz de aumentar la tasa de lipólisis y puede mantenerse actuando con exceso de triglicéridos. Pero por otro lado, llega un punto en el que la lipoproteína lipasa se satura y ya no puede mantener el ritmo de manera efectiva con la eliminación de triglicéridos del plasma y no puede metabolizar tanto los kilomicrones como VLDL. Esto hace que sea muy importante implementar primero la intervención en el estilo de vida. Nuestros medicamentos realmente dependen de una lipoproteína lipasa funcionante para contribuir aún más a la reducción de LDL. Ahora, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que pensar en la intervención del estilo de vida? Bueno, adelgazar. Entonces, en general, la mayoría de los pacientes van a tener una reducción de aproximadamente 10 a 20% en los triglicéridos cuando adelgazan, pero hay alguna evidencia de que hay una serie de pacientes que puede obtener incluso una reducción del 70% en los triglicéridos. Algunas de las modificaciones de la dieta de la que hablaremos pueden reducir los triglicéridos hasta un 70%. Y luego, la actividad física de manera constante también puede reducir los triglicéridos hasta en un 30%. Por lo tanto, estos factores en combinación son realmente la base del tratamiento de la hipertrigliceridemia. Aquí hay algunas recomendaciones de la dieta específicas para pacientes con varios niveles de triglicéridos. Cuando los triglicéridos están por debajo de 500 miligramos por decilitro, hay que limitar los azúcares añadidos a menos del 6%. Limitar la grasa total a 30-35% de las calorías y limitar la ingesta de alcohol. El ejercicio aeróbico y la pérdida de peso tienen efectos similares en todas las categorías. Cuando los triglicéridos están por encima de 500 pero menos de 1000, necesitamos una mayor reducción de los azúcares añadidos a menos del 5%, una mayor reducción de la grasa total saturada inferior al 20-25% y recomendar una abstención completa del alcohol. Una vez que superan los 1000, el paciente realmente necesita una dieta de eliminación de kilomicrones. Se trata de una dieta en la que eliminará temporalmente los azúcares agregados por completo de la dieta. Hay que reducir la grasa total a 10 a 15% y abstenerse por completo de alcohol.
con una dieta de eliminación de kilomicrones pueden eliminar los triglicéridos con relativa rapidez en el plazo de una semana. Algunas de las preguntas para hacer a sus pacientes cuando están evaluando su estilo de vida, cosas como ¿con qué frecuencia consume bebidas endulzadas con azúcar? Dulces, postres, bebidas alcohólicas, frituras u otros alimentos ricos en grasas saturadas. Pregunten sobre su patrón de aumento de peso y su actividad física. Hablemos de grupos específicos de pacientes y las recomendaciones de la vía de decisión. Veamos primero a los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertrigliceridemia. El enfoque del manejo en términos de farmacoterapia realmente depende del colesterol LDL basal del paciente que está recibiendo estatinas. Si los pacientes siguen teniendo un nivel de colesterol LDL a la derecha, aquí de más de 100 miligramos por decilitro, se recomienda que primero continúen apuntando al colesterol LDL como su principal lipoproteína causante de riesgo. Sigan las pautas del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón y maximicen la terapia con estatinas y la terapia sin estatinas cuando sea apropiado. Sí, como en el lado izquierdo, el colesterol LDL ya es inferior a 70 y han logrado su terapia basada en la evidencia. En estos pacientes es apropiado considerar el agregado de etilo de icosapento en pacientes con hipertrigliceridemia. Ahora, en pacientes con colesterol LDL entre 70 y 99 miligramos por decilitro, la toma de decisiones compartida es fundamental. Pueden adoptar un enfoque combinado en el que intensifican su terapia de reducción del colesterol LDL, mientras que simultáneamente agregan etilo de icosapento. Para algunos pacientes eso puede ser difícil por la polifarmacia. También es difícil discriminar los posibles efectos adversos de los medicamentos más nuevos y la titulación de la terapia. Entonces, si deciden ir inicialmente a un enfoque basado en el colesterol LDL, pueden regresar y revisar el enfoque basado en el riesgo de triglicéridos para un enfoque combinado con el tiempo. Ahora, en pacientes con diabetes, nuestra base de evidencia más sólida es para personas que tienen 50 años de edad o más, con una característica adicional de alto riesgo basada en los resultados del ensayo REDUCE-IT. En estos pacientes pueden considerar la adición del etilo de icosapento. En pacientes más jóvenes o pacientes sin factores adicionales que aumenten el riesgo, continuarán su enfoque basado en el riesgo de colesterol LDL. Ahora, observen aquí en la prevención primaria. Estos pacientes con triglicéridos elevados, actualmente no tenemos evidencia para fundamentar el uso de etilo de icosapento o fibratos u otros ácidos grasos omega 3 de receta, por lo que su enfoque se basa en la terapia con estatinas. Y finalmente, para aquellos pacientes con hipertrigliceridemia severa, nuevamente hemos hablado sobre la importancia de una dieta muy baja en grasas, dieta de eliminación de kilomicrones, y es importante destacar que primero hay que optimizar el control de la diabetes y luego puede considerarse un fibrato o recetar ácidos grasos omega 3 para reducir el riesgo de pancreatitis, y luego también la terapia con estatinas apropiadas en pacientes en riesgo. Ahora, en pacientes con hipertrigliceridemia más moderada de 500 a 99 miligramos por decilitro, deben comenzar haciendo un cálculo de riesgo a 10 años. En aquellos pacientes con un riesgo elevado de enfermedad a 10 años, conviene continuar con la terapia con estatinas basada en la evidencia e implementar la terapia de estilo de vida. Y luego, para aquellos pacientes con menor riesgo, concéntrense en el estilo de vida seguido de la dieta, pero si los triglicéridos permanecen persistentemente elevados, entonces es posible que deseen considerar la adición de un fibrato. Bueno, el mensaje para llevarse a casa es que
Sabemos que la hipertrigliceridemia se asocia con el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así como pancreatitis. Está relacionado con el colesterol en VDL, IDL y partículas remanentes de kilomicrones. Es sumamente sensible al estilo de vida. Asegúrense de descartar causas secundarias y controlar la diabetes. Existen recomendaciones para el etilo de icosapento, particularmente en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o diabetes con factores de riesgo adicionales. Y luego pueden considerar el fenofibrato o los ácidos grasos omega 3 de receta en pacientes apropiados. Con eso, entonces, me gustaría devolver la palabra a nuestro panel. Muchas gracias, doctora Morris, por su interesante presentación. Bueno, muchas gracias a los expositores, doctor Eugene Yang, muchas gracias especialmente por profundizar e interesarse en los datos acerca del Uruguay y por aclararnos esta revolución que hay hoy en día en la terapéutica en cuanto a las dianas terapéuticas y a los fármacos hipolipemiantes nuevos en el mundo de los lípidos. Doctora Pamela Morris, muchas gracias también por su excelente presentación, por la claridad de los conceptos, por enriquecernos en todo lo que respecta al manejo de los triglicéridos en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Ahora vamos a pasar al análisis de un caso clínico que lo comentaremos brevemente y posteriormente le transmitiremos las preguntas a los miembros del panel, a los expositores que nos precedieron y a Oscar, a quienes le agradeceremos respondan las preguntas que vamos a ir haciendo. Y también tendremos preguntas del auditorio. Se trata de un paciente masculino de 62 años con cargados factores de riesgo vascular, es obeso con un índice de masa corporal de 34, hipertenso, dislipémico, una diabetes tipo 2 de 20 años de evolución y con mala adherencia al tratamiento. Este paciente en el año 2017 tuvo un stroke isquémico que no le dejó secuelas. Se estudió en su momento, el ecodoppler arterial mostraba una ateromatosis carotidia y se resolvió en su oportunidad tratamiento médico. 2 años después, instala una historia de claudicación intermitente en miembros inferiores. Se estudia con un Doppler arterial que evidencia una arteriopatía obstructiva difusa a predominio distal y se le indica mantener e intensificar el tratamiento médico. Hace un año presenta una historia de Angor progresivo. Se realiza un estudio funcional en búsqueda de isquemia que fue positivo para isquemia. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal. Se realiza un cateterismo cardíaco que evidencia lesión severa de 3 vasos con muy malos lechos distales, por lo que no es pasible de cirugía, y se logra revascularizar en forma incompleta mediante una angioplastia con balón de las lesiones, únicamente de lesiones de la descendente anterior y la coronaria derecha. El paciente evoluciona sin complicaciones. Concurre a los 10 meses de la revascularización mediante angioplastia a la policlínica. Se encuentra asintomático con una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio y con los siguientes exámenes de laboratorio. Resultados de laboratorio. Destacamos un LDL colesterol de 78 miligramos por decilitro, triglicéridos de 253 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada de 9.3% y una proteína C reactiva ultrasensible de 2 miligramos por litro. El tratamiento actual del paciente es en base a clopidogrel 75 miligramos día, ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día, branzoprazol 40 miligramos, ezetimibe 10 miligramos diarios, rosuvastatina 40 miligramos diarios, metformina 2000 miligramos diarios, bisoprolol 5 miligramos por día, losartán 50 miligramos por día y cilostazol 100 miligramos por día. Este es el paciente, los datos del laboratorio y entonces ahora vamos a pasar a hacer las preguntas a los panelistas acerca de distintos aspectos sobre el manejo del paciente. La primera pregunta va dirigida al doctor Oscar Bacino. Preguntarle qué tratamiento antiagregante elegiría a largo plazo en este paciente
Y además, si plantearía iniciar tratamiento a dosis bajas de anticoagulación y en caso de que así sea, ¿a qué dosis y cuándo? Bien. Buenas tardes para todos. En primer lugar, un breve reconto del paciente donde estamos parados. Se trata de un paciente relativamente joven, diabético de 20 años de evolución, que tiene una enfermedad arterial compleja, con compromiso de muchos territorios, con un stroke previo, que no ha tenido infarto y que tuvo hace un año un estudio invasivo donde se le hizo una angioplastia en 2 arterias con balón, presumiblemente porque las arterias eran de mala calidad, finas, y no había posibilidades de revascularizar en forma completa. Entonces, para empezar ya, porque después nos vamos a ir a derivar a tratamientos farmacológicos, y quisiera dejar un mensaje bien claro. Este paciente es un fracaso de la prevención primaria y ahora en las características de este paciente es asimilable a un paciente en prevención secundaria. Y este es un gran fracaso, es muy parecido, los datos que nos dijo el doctor Yang, de mal control de los pacientes por estas latitudes que hacen que tengamos pacientes con factores de riesgo que no han logrado su objetivo de control, y el resultado es lo que vemos a la vista, una sucesión de enfermedad vascular en muchos territorios que está generando o asignándole un mal pronóstico funcional y vital. Entonces, lo primero que quisiera dejar bien marcado, que el mejor tratamiento para este paciente es un programa de rehabilitación cardiovascular que incluya una buena consejo para la alimentación y un ejercicio físico aeróbico para optimizar también el índice de masa corporal y la actividad física para desarrollar circulación colateral y mejorar sus lechos vasculares. Dicho esto, que para mí es capital, ahora pasamos a la pregunta concreta. ¿Cuál es el mejor plan agregante para este paciente, o digamos un plan antitrombótico, porque engloba otros fármacos? En principio, un paciente que no tuvo infarto y que tiene una enfermedad vascular coronaria estable no necesita doble antiagregación plaquetaria. Los trabajos que se han hecho en este escenario comparando doble antiagregación plaquetaria con monoterapia no han mostrado mejores resultados. Entonces, acá habría que, a esta altura de la enfermedad, una monoterapia con aspirina en dosis bajas, 100 miligramos diarios, que es lo que usamos acá en Uruguay, o mejor, el clopidogrel, que es superior a la aspirina del estudio CAPRI para acá, sobre todo en escenarios de pacientes que tuvieron stroke y enfermedad vascular periférica, también los que tuvieron infarto previo, que no es el caso de este paciente. O sea que si uno decidiera una monoterapia antiagregante, haríamos clopidogrel. Pero vos planteaste, Victoria, la posibilidad de agregar anticoagulantes. Entonces, este paciente es un muy buen candidato para la aproximación COMPAS, el COMPAS Trial, que evaluó la utilización de Rivaroxaban en dosis bajas de 2,5 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, asociados a aspirina en dosis bajas de 100 miligramos día. Y ese enfoque de la dosis de Rivaroxaban, que le llamamos de protección vascular, ha tenido muy buenos resultados en términos de calidad de vida, progresión de eventos cardiovasculares y mortalidad. Entonces, este paciente, para contestar específicamente lo que preguntas, es Rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina 100 miligramos día de por vida. Gracias, Oscar. La siguiente pregunta es para el doctor Eugene Yang. Doctor, teniendo en cuenta que el paciente se encuentra con dosis máximas de estatinas de alta potencia, rosuvastatina 40 miligramos, asociados a ezetimibe, y que a pesar de eso mantiene un valor de LDL colesterol por encima de los recomendados por las guías, tiene 78 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería su opción en el manejo terapéutico? ¿Cambiaría el tratamiento de hipolipemiante? ¿Lo mantendría?
e insistiría con medidas de hábitos de vida, o se inclinaría por asociar al plan actual algunos de los nuevos agentes hipolipemiantes como los inhibidores de PCSK9. Hipolipemiantes como los inhibidores de PCSK9. Voy a hablar en inglés. Gracias por la pregunta, voy a hablar en inglés. Bueno, este paciente tiene enfermedad polivascular, tiene enfermedad arterial periférica, enfermedad arterial coronaria, antecedentes de accidente cerebrovascular, diabetes. Es un paciente de muy alto riesgo. En los Estados Unidos, la guía de los Estados Unidos, el valor objetivo de colesterol LDL para pacientes de muy alto riesgo sería un LDL inferior a 70. En la directriz europea el objetivo sería inferior a 50. Para este paciente, creo que como señaló la doctora Morris, primero hay opciones para cambios de comportamiento en el estilo de vida. Primero, este paciente es obeso, la diabetes está mal controlada, la adherencia a la medicación es un problema. Así que creo que si este paciente me viniera a ver a mí, tendríamos una charla sobre los cambios de comportamiento en el estilo de vida, primero, para ver si una consulta de nutrición, los cambios en la dieta, la optimización del peso podrían lograr el objetivo de LDL por debajo de 70 a través de intervenciones de estilo de vida y modificación del comportamiento primero. Así que eso es lo que yo trataría como estrategia inicial. Si el paciente en un intervalo de 3 o 6 meses no está logrando el objetivo de LDL, al menos en los Estados Unidos de menos de 70, entonces probablemente discutiría otras opciones terapéuticas para optimizar el colesterol. El paciente ya está recibiendo las dosis máximas de rosuvastatina y está en recibiendo 10 miligramos de ezetimibe. Entonces, como dije en la guía de los Estados Unidos, el próximo tratamiento que tiene evidencia para reducir los resultados cardiovasculares sería el inhibidor de PCSK9. Entonces, para este paciente, si no se lograra el objetivo, esa sería la siguiente opción que elegiría. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Pamela Morris. Preguntarle sobre cómo trataría la hipertrigliceridemia en este enfermo. Lamento, pero no entiendo español. ¿Me lo podría traducir? No funcionó. Intenté. No. Bueno, voy a hacer un comentario sobre los triglicéridos que me parece que es por donde lo tomaría. Estoy de acuerdo con el doctor Yang que este es un paciente de riesgo extraordinariamente alto. Y en muchos sentidos, lo que tenemos que hacer con este paciente es hacer todo lo posible en términos de maximizar la terapia del colesterol LDL, pero también reconocer que este paciente es alguien que probablemente se beneficie de adicionar etilo de icosapento si se consigue. Ahora, como ya hemos estado hablando del papel de otros agentes también, y uno de los mayores retos en los que nos metemos en pacientes con hipertrigliceridemia es la cantidad de píldoras que tienen que tomar y la polifarmacia. Por lo que, si ya le estamos dando muchos agentes antitrombóticos, antiplaquetarios, además de al menos 2, si no 3 terapias basadas en el riesgo para EDL, la adición de un agente como el etilo de icosapento en este paciente agrega 4 píldoras más o 4 cápsulas, además de agregarle al costo. Al menos aquí en los Estados Unidos a veces puede ser prohibitivo. Así que creo que este es un paciente clásico que probablemente se beneficiaría si en el contexto de la toma de decisiones compartidas le resulta razonable al paciente. Sí puedo comentar también, creo que la otra cosa a considerar es en la primera discusión sobre la terapia antitrombótica. Este es un paciente que, como se mencionó, sería candidato a dosis bajas de rivaroxaban según los resultados del ensayo COMPASS-PAD, por ejemplo, o incluso los estudios de COMPASS, el ACS. Así que añadiendo un etilo de icosapento, sabemos que
los ácidos grasos omega 3 parecen tener una asociación con un mayor riesgo de sangrado. Así que esa es otra cosa que hay que considerar. Si el paciente va a estar recibiendo 100 miligramos de aspirina, potencialmente rivaroxaban y además etilodicosapento, por lo que esas también son cosas que deben considerarse al tomar una decisión sobre si agregar esa terapia o no. Y doctor Yang, el otro comentario que haría es que esta es una de las cosas que realmente nos desafía como médicos, que es tratar de identificar en cada paciente individual cuáles son los impulsores claves de la enfermedad de ese paciente particular. Y eso puede ser muy difícil. ¿Es el riesgo trombótico? ¿Es la diabetes mal controlada? ¿Es el riesgo relacionado con los triglicéridos? Y puede ser muy difícil discernir qué está impulsando los riesgos individuales de los pacientes. Teniendo en cuenta el riesgo residual metabólico del paciente, con este valor de hemoglobina glicosilada, ¿tú estás de acuerdo con el tratamiento en base a metformina? ¿Lo modificarías? ¿Le asociarías a alguna otra droga? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bien. En primer lugar, ese nivel de hemoglobina glicosilada que tenemos en este paciente nos habla a las claras de que todo en este paciente está mal. Todos los valores no están en los niveles de objetivo que necesitamos para mantenerlo libre de eventos, o por lo menos para reducir los eventos en el futuro y evitar la progresión de la enfermedad. Pienso que este paciente que muestra una hipertensión arterial que no está bien controlada, una diabetes que no está bien controlada, unos niveles de lípidos que no están en los niveles objetivos y que tiene una enfermedad tan feroz en todas sus arterias, la causa primaria de todos sus problemas seguramente radique en la asociación de estos factores y que el común denominador son el estilo de vida no saludable, sedentarismo, mala alimentación, y creo que es lo que en lo que tenemos que insistir en este paciente. Lo dijo el doctor Yang muy claramente, que haría un curso de tratar, mejorar los hábitos del paciente alimenticios y de ejercicio para tratar de recuperar algunos de estos valores que no estamos controlando. Específicamente con la diabetes es importantísimo lograr un control más estricto de hemoglobina glicosilada, porque también lo dijo la doctora Morris, estas enfermedades se asocian a las alteraciones de lípidos que tienen estos pacientes, y a veces el buen control de los lípidos pasa primero por controlar otras enfermedades que una vez controladas probablemente mejoren los niveles de triglicéridos en particular. Entonces, la diaformina, la metformina es la droga de elección para tratar a los diabéticos con enfermedad cardiovascular isquémica, y cuando no logramos los objetivos, y hoy con la existencia de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa que contamos en nuestro país, es el grupo de drogas que le instalaría a este paciente, porque nos va a ayudar a controlar mejor la glicemia y nos va a ayudar a reducir los eventos adversos futuros. Es un grupo de fármacos que ha demostrado beneficio en eventos y en mortalidad en pacientes con diabetes y con estas enfermedades. Insisto que el principal elemento en el cual tenemos que poner énfasis en este paciente es en el control del sobrepeso, el ejercicio y la alimentación, y ir tocando los diferentes grupos farmacológicos, porque al final del día, cuando pasemos raya y veamos todos los medicamentos que le pusimos, son tanta cantidad, no sabemos a veces cómo interactúan entre sí. Acá nos dieron algunas pistas con algunos de ellos. Tienen un coste tan alto que generalmente la multifarmacia conlleva a mala adherencia a los tratamientos. Entonces tenemos que trabajar muy bien en definir que la estrategia farmacológica, la estrategia terapéutica de estos pacientes sea individualizada y sea cumplible para lograr los objetivos de nosotros queremos. Muchas gracias, Oscar. Muy claro. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Victoria. Vamos a hacer el final, un breve mensaje para llevarse a casa, para el auditorio. Nuevamente agradecidos a los expositores por sus charlas excepcionales, de las que nos enriquecimos seguramente todos mucho. Para tener en cuenta, los pacientes en prevención secundaria son una población heterogénea en cuanto al riesgo de nuevos eventos vasculares. Nuestra misión en el consultorio es identificar los pacientes de mayor riesgo. Para eso contamos con los scores de riesgo, como los nuevos scores de la ESC. Además tenemos que identificar el riesgo residual cardiovascular de cada uno en cada uno de los pacientes. Para eso recordamos rápidamente el riesgo residual lipídico, LDL, niveles de triglicéridos, lipoproteína A, el riesgo residual trombótico, el riesgo residual inflamatorio y el riesgo residual metabólico. Como es una enfermedad con una población heterogénea, la evolución natural de la enfermedad del paciente coronario también es heterogénea. Encontramos, por un lado, pacientes como los que están representados en la línea punteada verde abajo, que luego el evento vascular tiene una evolución estable, sin eventos intercurrentes y con una excelente calidad de vida. Y por otro lado, los pacientes que se representan en una línea roja punteada arriba, que son pacientes que luego el evento vascular tienen nuevos eventos y que desarrollan finalmente, que requieren nuevos procedimientos de revascularización y que requieren, que probablemente tienen nuevos episodios de infarto e incluso la muerte. En los pacientes del último grupo, o sea, los de alto riesgo, son pacientes que tienen factores de riesgo no controlados y que tienen esquema extensa luego de los procedimientos de revascularización. Por otro lado, los pacientes de la línea verde punteada son pacientes de menor riesgo, con un buen control de los factores de riesgo y que probablemente tengan una revascularización apropiada. El arsenal terapéutico hipolipemiante, antitrombótico y metabólico con el que contamos hoy en día, lograr la adherencia al tratamiento del paciente y alcanzar los objetivos clínicos y de laboratorio recomendados, nos permite a los clínicos lograr la regresión de la placa y prevenir los eventos tromboembólicos. Por lo tanto, a través de todos estos mecanismos podemos incidir y modificar la historia natural de la enfermedad aterosclerótica. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y es el final de la presentación. Gracias.